Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de países con mejor calidad de vida en el mundo. Nuestros pueblos no solo están definidos por sus fronteras y culturas, también los caracterizan sus desigualdades en cuanto a bienestar, traducido en atención a la salud, seguridad, empleo bien remunerado, educación de calidad y accesible, y también su infraestructura. Para tener una visión adecuada sobre estas diferencias, veamos el Top 10 de países con mejor calidad de vida en el mundo. Top 10. Iniciamos nuestra clasificación con Suecia, que es un país escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la Unión Europea, donde los trabajos están muy bien remunerados, favoreciendo el estado de bienestar que existe actualmente en este país. A pesar del costo de sus impuestos, la calidad de vida y de servicios en Suecia es envidiada por muchos países. Uno de los sectores en los que más se nota la inversión es en el transporte, el metro, los trenes, los tranvías, autobuses e incluso los barcos, todo con una excelente conexión. También el sistema educativo en Suecia funciona bastante bien, teniendo en cuenta la inversión de esfuerzos para disponer de docentes preparados en todos sus niveles. En cuanto a la aplicación de justicia, en particular para evitar la corrupción, a los políticos se les investiga y se les tiene muy controlados en el país. Si un político roba, es sancionado inmediatamente. Top 9. Continuamos con Nueva Zelanda, que es un país ubicado en el suroeste del Océano Pacífico, en el cual resaltan en cuanto a la calidad de vida, la seguridad, siendo uno de los países menos corruptos del mundo. Un servicio educativo excepcional, su sistema de salud y programas de ayudas sociales, entre otros factores. Este país tiene una población aproximada de 4.5 millones de habitantes, dotados de seguridad social, igualdad de derechos y oportunidades, ofreciendo un sinfín de beneficios que hacen que su calidad de vida sea una de las mejores del mundo. Cuenta con una economía desarrollada y rica, con tasas de inflación y desempleo muy bajas, siendo que su moneda, el dólar neozelandés, está ubicado entre las 25 monedas a nivel mundial. En cuanto al sistema económico, es importante resaltar que Nueva Zelanda se encuentra en la posición número 3 con mejor bienestar económico. Por otro lado, ocupa los primeros lugares a nivel mundial en calidad educativa, presentando opciones privadas y públicas para estudiar y también oportunidades para estudiantes extranjeros. Adicionalmente, el sistema de salud en Nueva Zelanda es gratuito en su mayoría. Top 8. Es el momento de resaltar a Alemania, que es uno de los países que mejor calidad de vida ofrece a sus habitantes, y es debido a la política socioeconómica que mantienen sus gobiernos, donde el Estado apoya la competencia y la libre iniciativa, sumado a un progreso social asegurado por las capacidades económicas, traducido en calles limpias, campañas de reciclaje, mercados abastecidos, ciudades seguras, buena educación, programas sociales para la salud, que incluye a las mascotas, y excelentes programas culturales, buenos lugares de trabajo, un medio ambiente sano, poca delincuencia, muchas ofertas de tiempo libre y culturales y muy buena infraestructura de transporte público. En un estudio de la asesoría estadounidense Mercer, que es el líder global en consultoría de talento, salud, prevención social e inversiones sobre la calidad de vida en 231 grandes ciudades, publicado en 2019, 6 ciudades alemanas se hallan entre las 25 primeras. 3 ciudades se ubicaron incluso entre las 10 mejores: Múnich, Düsseldorf, Frankfurt del Meno, destacados en los lugares 3, 6 y 7 respectivamente. Berlín, Hamburgo y Nuremberg ocupan también lugares destacados. Top 7. Es el turno de los Países Bajos, un país del noroeste europeo. Es uno de los países de la Unión Europea que más extranjeros está atrayendo por sus abundantes oportunidades laborales, con salarios bastante altos, siendo los más elevados para profesionales, especialmente en las categorías de ingeniería o en el área sanitaria. Se puede afirmar con certeza que la calidad de vida es sublime en esta región de Centro Europa, dotada de amplios parques que funcionan como pulmones verdes, una enorme red de vías ciclistas y un sistema de transporte eficiente y rápido. Además, hay una enorme variedad de actividades de ocio para todos los gustos, y ciudades como Londres, París o Berlín están a escasas horas en avión. Top 6. Aquí posicionamos a Austria. Es un país de habla alemana de Europa Central, donde se puede apreciar su rica herencia cultural en combinación con una destacada seguridad.
Su economía social de mercado está muy bien desarrollada y por ende ofrece un nivel de vida bastante elevado. El seguro social y la buena economía del país hacen de la delincuencia una práctica innecesaria. Es uno de los países de la Unión Europea con mayor PIB, lo que se traduce en facilidades para emprender negocios. De hecho, las pequeñas y medianas industrias son los pilares de esta nación. La consultora internacional Mercer también publicó su lista de las ciudades con mejor calidad de vida y la capital austríaca Viena ocupa el primer lugar, tanto en Europa como a nivel mundial, y ofrece a sus residentes y expatriados un alto nivel de seguridad, un transporte público bien estructurado y gran variedad de opciones culturales y de ocio. Top 5. Es oportuno, en este lugar de la clasificación, ubicar a Islandia, un país insular nórdico que mantiene un salario medio de sus habitantes entre los más altos del mundo. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los islandeses se encuentran entre los que mejor calidad de vida tienen. Adicionalmente, Islandia se encuentra en el puesto número 21 de los 190 que conforman el Ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios en cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público. Quedó demostrado que sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental. La economía de Islandia combina una estructura capitalista y de libre mercado con un amplio sistema de bienestar, a excepción de un breve periodo durante la crisis de 2008. Islandia ha alcanzado en los últimos años un elevado crecimiento, un bajo nivel de desempleo y una distribución uniforme de los ingresos. Top 4. En este lugar es oportuno colocar a Australia, un país rodeado por los océanos Índico y Pacífico, que ocupa el puesto 14 en la lista de los 20 países más ricos del mundo, de acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional. En la última década, los ciudadanos de la gran isla han sido testigos de un crecimiento sostenido de la economía nacional y la inflación se mantiene estable. Australia cuenta con uno de los mejores sistemas educativos del mundo, con una tasa de escolaridad que es del 100% y un muy elevado número de estudiantes de nivel superior. El desarrollo económico, por su parte, ha aumentado el flujo de mercancías y personas de todo el mundo hacia el país. En este contexto, la sociedad australiana se ha vuelto receptiva y en prácticamente todas sus urbes predomina un ambiente cosmopolita. Su sistema de salud es público y gratuito, lo que incide directamente en la calidad de vida en Australia. Se financia a través de la recaudación de impuestos y abarca a toda la población, incluido los inmigrantes. En cuanto a la seguridad, presenta bajos índices de criminalidad y una alta percepción de seguridad por parte de sus habitantes. Top 3. Y en este lugar posicionamos a Finlandia. Es un país de Europa del Norte considerado como el país más feliz del mundo en el año de la pandemia de coronavirus, ya que el Informe Mundial de la Felicidad, publicado por la iniciativa Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de la ONU, señala que Finlandia ha sido uno de los países que mejor se ha adaptado a los desafíos del coronavirus. El estudio, realizado por el Departamento de Investigación de la Felicidad de Copenhague para las Naciones Unidas, tiene en cuenta variables como el Producto Interno Bruto, las ayudas sociales, la esperanza de vida, la libertad, la generosidad, la ausencia de corrupción y la calidad de vida de los inmigrantes. Además, según el Foro Económico Mundial, la educación primaria finlandesa es la mejor del mundo, mientras que la universitaria se encuentra en tercer lugar. En lo relacionado con naturaleza y medio ambiente, es el tercer país a nivel mundial en cuanto a calidad del aire y el país con más bosques de Europa. Top 2. Aquí nos encontramos con Suiza, un país montañoso de Europa Central. Es un país muy seguro y ofrece una elevadísima calidad de vida, tomando en cuenta factores como sus niveles de ingresos, sistema de salud, clima y geografía, estabilidad política y seguridad, así como en relación a las libertades individuales. Zúrich, Ginebra, Basilea y Berna se sitúan desde hace años en los primeros puestos de la clasificación de metrópolis internacionales que elabora la consultora inglesa Mercer.
Gracias al elevado nivel de vida y al entorno seguro, su esperanza de vida es una de las más elevadas del mundo. A pesar del alto costo de vida, Suiza tiene el mayor poder adquisitivo del mundo. En específico, Suiza se destaca especialmente por la estabilidad de su entorno político y económico, por su eficaz sistema educativo y un alto nivel de productividad, a lo que se suma su alto nivel de cultura general. Top 1. Y en esta posición de honor destacamos a Dinamarca, que forma parte de Escandinavia y solo tiene frontera terrestre con Alemania, donde el salario medio de sus habitantes está entre los más altos del mundo, y en cuanto al índice de desarrollo humano IDH que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, indica que los daneses se encuentran entre los que mejor calidad de vida tienen. En lo referente a inversiones y negocios, Dinamarca se encuentra en el tercer puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios, y el índice de percepción de la corrupción del sector público en Dinamarca es tan bueno que según sus habitantes es el país con menos corrupción del mundo. El nivel de vida en Dinamarca es excelente. Cuando estás allí, te da la sensación de que a la gente le sobra el dinero. Cuando los daneses se van de compras, lo último en lo que se fijan es en el precio. Dinamarca se rige por un estado de bienestar. La energía, el agua e internet son servicios públicos, los impuestos son altos, pero la educación y la salud son gratuitas y de calidad. Después de haber visto y evaluado las ventajas que ofrecen a sus ciudadanos algunos de estos maravillosos países, queremos saber tu opinión. ¿En cuál de ellos te gustaría vivir? Si deseas hacer algún aporte, utiliza la casilla de comentarios. Además, si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de un nuevo video que estamos seguros te va a encantar.